Muy buenas noches, profesores de Daniel. Mi nombre es Daniel Alejandra Jaimes Guerrero. Soy del grupo PSV3C. A continuación, hablaré un poco acerca de la historia de la psicología cognitiva, de su modelo, de sus autores y su relación con los procesos biológicos, psicológicos y culturales, basándome en el libro de Psicología Cognitiva de Néstor Aristizábal y la unidad número 1 del presente curso. Sabemos que varias ramas de la psicología se remontan a la filosofía griega. El cognitivismo no es una excepción de estas. Algunos filósofos destacados de cognitivismo son Sócrates, que mediante sus famosos diálogos instruía acerca de la construcción del conocimiento. Platón, que buscaba las fuentes del conocimiento y la certeza del mismo. Aristóteles, que habló acerca de que la mente humana era como una tabla rasa en la cual nada había sido grabado, pero que mediante las experiencias se dejaban huellas en ellas, y que nada hay en el intelecto que no haya pasado en los sentidos. La ciencia del conocimiento tiene dos etapas. En la primera aparece Sir Francis Bacon, que consideraba que la más apremiante necesidad de la humanidad era disponer de un método revolucionario para investigar, lo que nosotros ahora conocemos como método inductivo de la ciencia, lo que es la acumulación de datos, la formulación de hipótesis y la experimentación para la comprobación de la misma. Como devoto cristiano, él y sus seguidores afirmaban que Dios había modelado un mundo racional y ordenado. Solo necesitaba una hipótesis que diera unidad a todos los hallazgos obtenidos por el método inductivo, que más adelante fue dada por Descartes. A la edad de 23 años, se convenció de que a través del limitado potencial de las matemáticas, el conocimiento humano del mundo podía ser sintetizado en una sola sabiduría que lo abarcara todo. Por esto, se dedicó a estudiar los hechos del mundo físico mediante un lenguaje matemático. Posteriormente apareció un filósofo alemán llamado Kant, que sitúa que la síntesis del racionalismo y el empirismo son el centro de la experiencia como fuente de conocimiento. Propuso que la mente provee las estructuras para el conocimiento y la experiencia provee los hechos para llenar las estructuras mentales. Más adelante creó las categorías a priori, que son las estructuras que definen la manera en la que la mente humana interpreta la experiencia. El psicólogo Jean Piaget consideró que los funcionamientos intelectuales eran un proceso biológico, que no necesariamente se heredaban estas estructuras, pero sí el modo de operación. Descubrió que la organización y la adaptación eran propiedades comunes unos y a otros procesos, tanto biológicos como psicológicos, y las denominó invariables funcionales. Dedicó especial interés al desarrollo de las estructuras intelectuales y de este modo distinguen el desarrollo de la inteligencia, el contenido, que son los datos no elaborados de la experiencia, el funcionamiento, que se refiere a la actividad inteligente como proceso organizado y activo de asimilación y acomodación, lo que es la adaptación. Las estructuras, que son las propiedades organizativas de la inteligencia creadas a través del funcionamiento. Hasta el momento podemos ver cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos y psicológicos y culturales. Gracias a estos estudios se señalaron principios para el cognitivismo, que son: primero, los seres humanos procesan la información y los procesos mentales guían el conocimiento. El segundo, la mente puede ser estudiada científicamente mediante teorías y numerosos métodos de investigación científica. Y la tercera, los procesos cognitivos se ven influenciados por factores sociales y culturales. Para la década de los 50 se dio la segunda revolución del conocimiento, de la ciencia del conocimiento. Según Stuart Schenker, esta etapa se dividió en dos formas de diferente tradición. La primera fue inspirada por los trabajos de
Jean Piaget, de Vygotsky y parcialmente por algunos de los estudios de la psicología de la Gestre. La segunda se fundamentaba en la inteligencia artificial, con sus raíces en la ciencia de la computación y la cibernética, el conductismo y el mecanicismo. Más adelante, estas dos formas se fusionaron en una sola, pero con más espacio e interés en la inteligencia artificial. El comienzo de esta etapa se sitúa en un lugar y tiempo determinado. En 1956 se celebró una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se trataron tres temas importantes: la psicología experimental, los modelos computacionales del razonamiento y la gramática generativa. Este fue el primer intento de construir un campo común para la ciencia del conocimiento, incluyendo la ciencia computacional. Stuart Shanker se preguntó por qué la inteligencia artificial tenía tanto interés en la psicología cognitiva y halló la respuesta en trabajos de Turing de los años 40. Turing se hacía dos preguntas. ¿Pueden las máquinas pensar? ¿El individuo que piensa hace procesos computacionales? Consideraba que sus máquinas estaban desprovistas de inteligencia, que solamente estaban llenas de rutinas de fuerza bruta. Decía que el conocimiento se daba gracias a la automodificación, lo que es el aprendizaje. Buscó teorías para dar referencia a su trabajo y las halló en el condicionamiento clásico y en el aprendizaje por refuerzo. Aquí viene la pregunta de cómo se entiende que los pioneros de la segunda revolución, que proponían subvertir los fundamentos del conductismo, se basaban en la inteligencia artificial que había partido de unos marcos de referencia conductista. La primera causa era que se podía encontrar una forma de modelar los procesos mentales, y la segunda era que tenían referentes epistemológicos, como por ejemplo Emmanuel Kant, que según ellos, las ideas de Kant consideraban las reglas ocultas de las operaciones mentales, consideraban que las reglas ocultas de las operaciones mentales pueden ser inferidas de un cálculo formal. A partir de este momento, se introdujo un cambio de perspectiva. Ya no se fijaban en el estudio de la conducta, sino en el estudio de los procesos de dicha conducta. Aquí entran los mecanismos interiores de la mente, los caminos que ellos forman, cómo manipulan representaciones y las usan para ejecutar acciones e interpretar experiencias. Se crea un modelo cognitivo que se basa en el estímulo, sensación, percepción y comportamiento. Un ejemplo de esto podría ser cuando un perro agresivo viene hacia nosotros, salimos corriendo. ¿Cómo se podría dividir? El estímulo sería el perro agresivo. La sensación de miedo ocurre primero porque vemos al animal. La percepción es de que nos va a hacer daño y por lo tanto nuestro comportamiento es protegernos, por eso corremos. Gracias.